Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar ahí 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40. Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: pero hágase todo decentemente y con orden. Padre que estás en gloria, te demos gracias por este momento tan especial que tú nos has permitido, Señor, de adorar y bendecir tu nombre a través del cántico, a través de la alabanza. Ahora ha llegado el momento de poder escuchar palabras, Señor. Pido que me ayudes, que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, y cada una de nuestras vidas bendecidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Estamos considerando el tema, hermano, cuidado. Los dones del Espíritu no son para manipular. Y bueno, ahí dice en el versículo que acabamos de leer: pero hágase todo decentemente y con orden. Hace referencia precisamente al uso de los dones. Y estamos abordando, hermano, precisamente los peligros que acechan el ejercicio de dones de inspiración, como lo es la interpretación de lenguas, la profecía, los dones de revelación, como es la palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, que son parte de lo que yo llamo lenguajes del Espíritu, hermano. Y estos deben de operar en vasijas consagradas para que puedan fluir con la misma pureza con la que se ha recibido. Y es que los dones del Espíritu, hermano, por sí mismos son perfectos porque son dados por Dios. En Santiago 1:17 habla de esa dádiva y la califica de esa forma: toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que no hay error en los dones. Los dones son perfectos porque todo lo que viene de Dios es perfecto. Los imperfectos somos nosotros, que somos esas vasijas en las cuales Dios, en su misericordia, ha decidido poner eso perfecto. 2 Corintios 4:7 dice esto, ¿no? Pero tenemos este tesoro, eso perfecto, hermano, esos dones preciosos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que para disminuir ese rango de error que existe por nuestras vasijas imperfectas, Dios nos pide a nosotros, hermanos, que vivamos en consagración, ¿verdad? Porque es algo muy importante mantener la vasija limpia para poder manifestar lo que es perfecto de parte de Dios. Y por eso es que Él nos demanda o nos llama a la santificación. Ahí en 2 Corintios 7:1 tenemos esto que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mire la responsabilidad de cada vasija, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que ahí podemos darnos cuenta que nuestras vasijas obviamente son imperfectas y que somos nosotros responsables de darle mantenimiento, de darle limpieza constantemente. Entre más me santifico y me consagro para Dios, mejor ejerceré los dones que he recibido, hermano, de parte de Dios. Dones de inspiración, dones de revelación. Pero si yo no vivo una vida de compromiso con Dios, puedo caer en el peligro
de no solo contaminar, hermano, lo que es perfecto, sino de utilizarlo como una manera de manipular al receptor a que haga lo que yo quiero o imponer mis propios pensamientos o ideas en alguna situación. Y lo peor aún, se puede caer en el grave peligro de desviar al receptor de la voluntad de Dios, como lo vimos en el caso de aquel hombre profeta, ¿verdad? Que llega, hermano, a aquel lugar, a Betel, y aquel anciano profeta le cambia el rumbo y la dirección. Y terminó, ¿cómo terminó? Muerto. Entonces ahí podemos darnos cuenta lo delicado que es, ¿verdad? Esto, hermano, del ejercicio de los dones del Espíritu, y por consiguiente el apóstol nos demanda aquí que lo debemos de llevar a cabo con decencia, con honestidad, con integridad, el desarrollo, el ejercicio de los dones, ¿verdad? Y obviamente con orden, porque Dios es un Dios de orden. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, que rayan en el mal uso de los dones y que persiguen manipular al receptor, y lo que obviamente debemos de evitar. El primero de ellos, fíjese bien, utilizarlos, hermanos, para corregir o exhortar a alguien con quien he tenido alguna diferencia. Ahí se puede caer en ese error. En ocasiones, hermanos, se tiende a ello porque se carece del valor de encararlo personalmente. Y es aquí que muchas veces estas personas se auxilian o hacen mal uso del don para que con esa viñeta de que, bueno, así dice Dios, poderle darle más peso a su argumento y poder así que la persona termine, hermano, ¿verdad?, acoplándose o adaptándose a la idea o al patrón de conducta, ¿verdad?, que se quiere direccionar o se quiere corregir. Pero esto, hermano, es un acto de manipulación. ¿Me escuchó? Esto es un acto de manipulación porque eso se está contaminando, el don se está contaminando, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por simple y sencillamente yo no he querido enfrentar a la persona cara a cara, no he querido arreglar mis diferencias y utilizo algo sobrenatural, repito, para arreglar esa situación. Y eso no debe de ser así. El ejercicio de estos dones, hermanos, no tienen la finalidad, escuche esto, de evadir nuestras responsabilidades de confrontar a la persona de una forma personal. Yo los dones no los debo de ocupar para evadir esa responsabilidad, ¿verdad? Muchas veces ocupamos aún, fíjese bien lo que le voy a decir, la escritura, la predicación, que es una forma de profecía y por cierto, hermano, es la más perfecta que hay. Porque si vamos nosotros a 2 Pedro, versículo 1, 19, hablando de la escritura, dice esto: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Cuando usted predica la palabra de Dios, en ese momento usted se constituye un portavoz de Dios, de la voz de Dios.
Por eso que la escritura es la profecía infalible, hermano. Cuando se usa de la forma correcta, podemos esperar los resultados que están en 1 Corintios 14:3, que dice que la profecía es para consolar, para exhortar y para animar al pueblo. Pero de ninguna manera nos da la licencia de ocuparla para evadir mis responsabilidades y encarar alguna diferencia que yo tengo con usted cara a cara. Porque el púlpito, hermano mío, no es un escenario donde venimos nosotros a, ¿cómo le diría?, a pegarle un golpe a la persona que a mí me ha dañado, me ha ofendido o tiene una forma muy diferente de pensar. Si yo tengo ese problema con la persona, yo no debo de ocupar la escritura, ¿me escucha?, para hacer que esa persona entre en razón o se doblegue a mi opinión. No es el propósito. No es ese el propósito. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado a la hora de utilizar la palabra de Dios. No ocuparla, repito, para que yo me libre de mi responsabilidad de encararlo a usted ante algo malo que usted ha hecho. O si yo tengo algún problema con usted, pues la escritura me dice que yo debo de encararlo a usted. Y no ocupar algún don o ocupar la misma prédica para hacerlo. Eso se llama cobardía. Mire, hermano, la escritura es clara en cuanto a cómo proceder cuando tengo algún tipo de problema con mi hermano. Yo quiero hacer un paréntesis con eso. No estoy hablando sobre aspectos doctrinales, que es obvio a la iglesia que enseñarles. Si de repente hay un hermano que está fuera de la doctrina correcta, el propósito de la enseñanza es ubicarnos y alinearnos. En eso sí debemos de estar claros. La palabra de Dios tiene el propósito de alinearnos en el camino correcto, ¿verdad? Pero cuando se trata de conflictos entre usted y yo, hablando hipotéticamente, yo debo de encararlo a usted. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y que no ocupe algún don de inspiración o la misma prédica para hacerlo, para evadir mi responsabilidad. Y vamos a dar unos ejemplos de lo que le acabo de compartir, hermano. Mateo 18:15, por favor, dice así, mire bien. Cuando hay conflicto entre nosotros, no estoy hablando de aspectos doctrinales, porque si son aspectos doctrinales, pues está bien utilizar el altar, utilizar la palabra para corregir el error. Pero cuando se trata de problemas personales, yo no debo de involucrar este lugar santo en mis líos y conflictos con usted. Yo lo debo de mantener libre, hermano, de contiendas o de situaciones que puedan contaminar la palabra que estoy compartiendo. ¿Me estoy dando a entender? Vale. Por eso es que el Señor dice, si tú tienes un lío con una persona, enfréntalo cara a cara. Sé valiente y no te escondas detrás de un don o detrás de una prédica para exhortarlo. Hazlo tú personalmente. Bueno, dice en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano, ¿qué dice? Es clara la escritura. Estamos hablando de ofensas, situaciones, problemas que se dan entre nosotros, hermano. No estamos hablando de doctrina, no, estamos hablando de ofensas, algún daño, alguna calumnia o algo que ha sucedido y que está deteriorando la buena relación con nuestros hermanos. Pues la escritura dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Mire qué interesante. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Pero la escritura contempla la posibilidad de que la persona persista en su error, ¿verdad?, en su pleito con usted. Entonces la escritura nos da licencia de llamar a testigos imparciales para que den fe de lo que está sucediendo. Y si aún así la persona persiste en su situación de conflicto,
conflicto que está deteriorando las relaciones de nuestra congregación, entonces ese conflicto va a oídos ¿de quién? De las autoridades superiores de nuestra congregación. Y puede llegar a un punto donde esa persona puede salir excomulgada de nuestras asambleas, ¿verdad? Y eso obviamente lo tenemos en la escritura. Por eso es que dice en Mateo 18:16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Mire, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, queda excomulgado de la comunión con nuestros hermanos. Entonces, en ningún momento se mira aquí la intervención de dones o de la prédica, ¿verdad?, para arreglar los conflictos internos nuestros. La escritura habla de encarar a las personas. ¿Me estoy dando a entender? El apóstol Pablo en cierta ocasión, allá en la iglesia de Filipos, se estaba dando un problema con 2 mujeres, a los cuales el apóstol exhorta de la siguiente forma. Y pide a alguien, fíjese bien, que colabore en el sentido de ponerlas en acuerdo, ¿no? Limar asperezas. Dice allí en Filipenses 4, 2 y 3: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Hay algo sobrenatural ahí involucrado en esto de ponerme en paz con usted y conmigo? ¿Verdad que no hay ningún don que se nos dice que hay que ejercerlo? ¿O a través de la palabra o la predicación? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Le está diciendo a alguien en particular que ayude a estas personas, que las confronte y que traten de limar asperezas, porque la congregación estaba siendo perjudicada por esas relaciones dañadas. Y por eso es que el apóstol dijo claramente, ¿verdad? Quiero que las confrontes, que hables con ellas claramente, ¿verdad? Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que no es a través del ejercicio de un don de inspiración o a través de la exposición de la escritura cómo debemos resolver nuestros conflictos con nuestros hermanos, sino a través de la confrontación. Ahora bien, esta confrontación debe de hacerse con actitudes correctas. Quiero que vaya a Gálatas 6:1, por favor. Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Mire cómo debe de ser nuestras confrontaciones. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y agregaría esto: ¿tentado en qué? En la misma situación en la cual esta persona fue expuesta. ¿Me escucha? Usted y yo muchas veces tendemos a señalar pecados de otras personas sin ponernos a pensar o decirnos: no, es que esta agua jamás voy a beber. Y al final del día hasta bebemos de sobra, hermano. Es como lo que dijo Jehová a Moisés, ¿verdad? Que aquel padre que escupe para arriba. Dios hizo esa metáfora mero rara, ¿no?
cuando había exhortado a María y le dijo: todo hombre que escupa para arriba, en la cara le cae. Por eso es que aquí la escritura dice, hermano, que cuando estamos por confrontar a alguien, si ha dañado tu persona o ha dañado a la congregación, etcétera, el primer paso es ¿qué? Confrontarla. Hablar con esa persona. No voy a venir yo aquí, hermano, con tiro directo a exponerla. O de repente yo, ¿verdad? Estoy aquí en un don de inspiración, ¿verdad? Interpretando lengua y de repente le estoy aventando a la señora o al hermano. No, no es la forma. ¿Me escucha? La escritura me dice que yo debo de abordar personalmente a esa persona y que con una actitud mansa yo debo de exhortar. ¿Cómo debe de ser mi confrontación? ¿Con qué actitud yo debo de acercarme? Obviamente con la actitud que caracteriza a Cristo y que nos debería de caracterizar a todo discípulo de Él: humildad y mansedumbre. Cristo dijo en su momento: aprended de mí que soy manso y humilde. Esas son las actitudes con las cuales debemos de acercarnos con las personas que hermano, te han ofendido, hombre. No ir con el corvo desenvainado y empeorar las cosas. Porque ¿qué dice Proverbios 15:1? Que la blanda respuesta, ¿qué es lo que provoca? Cuando yo voy con humildad y mansedumbre, obviamente yo voy a propiciar un ambiente de paz. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En otras palabras, lo termino complicando. Si aquella persona es bastante altanera, soberbia, y yo también voy con un espíritu altivo y altanero, hermano, ¿usted cree que puede haber algún tipo de concesión ahí? Imposible, hombre. Es como aquellas personas que quieren, hermano, rescatar su hogar, pero los dos son soberbios. Los dos no dan su brazo a torcer. Los dos se tiran la pelota. No es que vos tenés la culpa, es que vos tenés la culpa. Y son incapaces de ver que el problema puede ser que esté en la otra pareja, en su pareja y no en él o en ella. ¿Me escucha? Pero por la falta de humildad y mansedumbre es como que le ponen una venda, incapaz de poder ver lo que hay dentro de ellos. Por eso es importante ser lleno del Espíritu, hermano. Porque cuando uno está lleno del Espíritu, el mismo Espíritu Santo se encarga en traerle a usted convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que pasó con Isaías cuando se dio cuenta de que tenía un problema de vocabulario, cuando se fue expuesto a la presencia de Dios. Por eso es que cuando uno está lleno de la presencia de Dios, aquí no hay cabida a la soberbia o la altivez. Al contrario, sino a la humildad y a la mansedumbre, porque es parte de las manifestaciones del Espíritu en cada creyente. ¿Me escucha? ¿Verdad que el fruto del Espíritu habla de sumisión? De ser sumisos, de ser mansos, ¿verdad que sí? Vaya, entonces, para que nos demos cuenta, hermano, que muchas veces nosotros, confrontando a la gente, no arreglamos nada, porque también nosotros nos damos nuestro brazo a torcer. Vamos con un espíritu altivo, vamos con una situación prepotente, con una actitud prepotente. ¿Y cómo quiere usted mejorar las cosas? Si para que haya paz, hermano, alguien debe de poner el arma, hombre. Así que usted puede tener problemas con sus hijos, problemas con su pareja, y yo le pregunto, ¿está usted consciente de que quiere mejorar? ¿Quiere realmente hacerlo? Entonces, ¿con qué actitud está respondiendo a esas confrontaciones que constantemente tiene con su pareja o con sus hijos? Ahí está el detalle.
del por qué no llegamos a un consenso. Ahora, si la otra persona obviamente está en el error, repito, se requiere de humildad para reconocer el error y decir, tenés razón, voy a mejorar esto. Pero si hay soberbia por ambas partes, hermano, Dios guarde, nunca se va a mejorar y obviamente esa relación se va a dar por perdida. Y lo mismo sucede en nuestras relaciones personales en nuestra congregación. Dígame usted, le pregunto, ¿será que usted a la fecha no ha tenido problemas con algunos de nosotros? Ay, usted puede decir, hermanos, ese es el pan de cada día. Porque nosotros somos personas ya por sí conflictivas. Como dice un dicho, que cada cabeza es un mundo y cada loco con su tema. Entonces cuesta ponernos en consenso. Por eso es que en la escritura hay una parte donde dice, sopórtense. Para que la escritura le diga a uno, sopórtense, porque de verdad que a veces, hermano, no nos aguantamos. Pero aquí está la exhortación y este es el deber de nosotros como creyentes. Saber llevarnos bien a pesar de nuestras diferencias. Y si esas diferencias son muy marcadas y verdaderamente están en afrenta ante Dios, pues aquí donde yo necesito una buena dosis de humildad de reconocer que yo estoy en el error y mejorar y querer cambiar. Porque el evangelio es de cambios. ¿Me escucha? Y si la palabra nos llama a la confrontación es porque Él quiere que las cosas cambien, no que empeoren. De hecho, hay un ministerio del cual no se habla mucho ni se pide mucho y es muy importantísimo en nuestras congregaciones, fíjense. Y es el ministerio de la reconciliación. Fíjese que de ese ministerio casi no se habla. Y es muy importante para poder sanar nuestras relaciones personales. Dice claramente ahí en 2 Corintios, hermano, hablando sobre este ministerio de reconciliación, capítulo 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, pero que tampoco lo estamos practicando, hermano. Ejercemos otra clase de ministerios y nos desempeñamos efectivamente en ese ministerio, pero aquí es donde fallamos. ¿Qué sucede? No es por falta de provisión. Ahí claramente dice que el Señor nos dio en pasado. Nos dio. Es decir, que usted ya lo tiene. No tiene por qué pedirlo. Ya lo puede ejercer. ¿Me escucha? Ese es uno de los ministerios, hermanos, maravillosos que es poco practicado en nuestras congregaciones y por esa razón cuesta muchas veces limar asperezas. Porque la reconciliación es poner en paz dos partes en discordia. Eso es reconcilio. Poner en paz a dos partes en discordia. Entonces, si nosotros aplicáramos nuestra confrontación con una buena dosis de ese ministerio, se lograría el propósito de estar reconciliados con nuestro hermano, de no tener pleitos con ellos, de poder sobrellevar sus diferencias, su forma de pensar. Yo le digo, a mí me encanta y me fascina el color amarillo. Para usted puede ser una prueba dura el color amarillo. Para mí una gran bendición. A mí me alegra. A mí me alegra el color amarillo. A mí me motiva, me eleva, así como le digo yo. Obviamente que no todos los amarillos, ¿ve? Hay tonalidades a tonalidades. Yo tengo mis gustos ahí en particular en cuanto al amarillo, pero el color a mí me encanta. Puede ser que a usted no le gusta y de hecho le sea una prueba, pero ¿eso doctrinalmente afecta? No. Pero hay gente que por eso hace pleito, hermano, por Dios, por un dichoso color.
Por eso hace pleito. Entonces, ahí es donde yo le digo, entonces, hermano, ¿dónde está el hecho de soportar esas diferencias? Aquí donde debemos de ser tolerantes, porque si bien es cierto, esos colores no nos ponen un conflicto doctrinal donde podemos vernos perjudicados en nuestra relación con Dios. No, hombre, para nada. Entonces, ¿por qué lo vamos a complicar nosotros? ¿Me escucha? Ahora, si son aspectos ya de fe, de doctrina, fundamental, obviamente que allí ya ponernos de acuerdo, ¿no? Y ser radicales en aquello. Pero hay cosas donde perfectamente podemos llegar a un consenso, hermano. Hay personas que son bastante tímidas, hay personas que son bien extrovertidas. El extrovertido quiere que el tímido sea blantín, hermano, por Dios. El que es perfeccionista quiere que todas las cosas se vayan en detalle. Y hay gente que no es perfeccionista, pero es hijo de Dios. ¿Me escucha? Hay gente que es bien ordenada y disciplinada para todas las cosas. Y hay gente que no somos ordenados en las cosas. Que de repente el calcetín por allá, el zapato por un lado, la gallina por un lado. Pero son creyentes y son hijos de Dios. Pero son cosas que podemos, ¿qué, hermano? Sobrellevar, hombre. Y llegar a un consenso, a un diálogo, y no permitir que eso se vuelva algo que los pueda debilitar a ustedes. ¿Me escuchó? Hay gente, hermano, que por el simple hecho de que la mujer no puede cocinar ya se están divorciando. Póngala a un curso de cocina, hombre, y se arregla la situación. Invierta en aportar algo en su relación, así como Cristo aporta a nosotros en nuestra relación con Él. ¿Me escuchó? Pero lo más fácil, no, vos no servís para nada, hasta el agua se te quema vos. Ayúdele a usted, hombre. Ayúdele. En vez de estar criticando y señalando, ¿verdad? Dígale, mira, hay que tener este tipo de cuidado. Fíjate que yo estoy acostumbrado en esta forma. Ya la convivencia es una cosa muy diferente que en el noviazgo, hermano. En el noviazgo toda la gente se mira bonita, pero en el matrimonio todo cambia. Todo cambia. Ahí donde debe de haber tolerancia, respeto, deseo de colaborar con la otra pareja, etcétera, hermano, para que las cosas funcionen. De lo contrario no va a llegar mucho tiempo eso. Entonces en nuestras relaciones también como congregación es lo mismo, hermano. Yo debo de colaborar a la reconciliación, no a la división. Si usted sabe que de repente hay un ministerio que no se habla, o de hermanas, no, o hermanos que de repente tienen ciertos conflictos con otros ministerios, hay rivalidades, ¿qué debemos hacer nosotros? Al igual como le ordenó, ¿verdad?, Pablo a esta persona, ¿verdad?, que se pongan de acuerdo, ¿verdad?, que limen sus asperezas y que trabajen por el bien común, que es ¿cuál, hermano? Glorificar a Dios. No exaltar a un determinado ministerio. Si nosotros estamos aquí, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Glorificar a Dios y ser de bendición para otros. Ese debe de ser el propósito de cada ministerio. Así que si de repente hay conflictos entre nosotros, hermanos, sepa que Dios no nos quiere. Bueno, obviamente Él sabe que somos personas por naturaleza conflictivas, pero también por eso nos ha dejado, ¿qué? El ministerio de reconciliación. Nos ha dejado su precioso Espíritu Santo dentro de nosotros para llenarnos de humildad, para llenarnos de mansedumbre, para fluir en el soportar, en el ser tolerante, hermano. ¿Me escucha? Y ese es lo que Dios persigue. Pero ese es un trabajo que yo lo debo de hacer, hermano, personal con la persona, a nivel personal. Yo no debo de ocupar, ¿verdad?, algún don, entre comillas, ¿no? Porque ya lo estoy contaminando si persigo eso, ¿no? ¿Verdad? Que de repente está la mujer ahí, estamos orándole a Dios, ¿verdad? Estamos agarrados de la mano, estamos ahí en conflicto, ¿verdad, hermano? Pero estamos, ¿verdad?, orando, y de repente tú te levantas en don de lengua y empiezas, ¿verdad?, a hablar en lengua, y luego empiezas a interpretar.
Dice el Señor que te sometas, mujer, a mí. Que dejes esa soberbia que te manejes. Hermano, por Dios bendito, eso usted se lo está sacando, hombre. Eso no es interpretación de lenguas. Eso es algo frustrado que está en usted, que no lo logra, hermano, ventilar de frente con su pareja. Yo no sé si me está captando las cosas, pero muchas veces así pasa. Que queremos que por el ambiente sobrenatural querer cambiar a una persona. No, hombre, hermano. Ya vemos aquí, mira, aquí yo no veo ningún ambiente sobrenatural, hermano. Aquí es cuestión de querer hacer las cosas de una forma correcta y manifestar actitudes cristianas. Entonces, eso es lo que Dios persigue. Entonces, si yo me pongo en ese plan como que le acabo de poner, ¿no? Obviamente es algo extremo. Yo digo, pueda que sucedan cosas así, ¿verdad? Porque somos tremendos, hermano, ¿verdad? Y a veces, bueno, una persona puede ser muy carismática. Y sí, es cierto, la presencia de Dios desciende sobre la persona, pero esa persona puede utilizar mal ese favor y esa gracia para manipular a la otra persona y querer cambiarla, y no es así. Los dones no me van a eximir a mí de mi responsabilidad de confrontar a mi hermano y de hablar cara a cara con él o con ella. ¿Me escucha? ¿Que está quedando claro esta situación, hermano? Así que ejercemos este ministerio de intercesión. Tampoco ocupemos el púlpito, ¿verdad?, como un ring para golpear a determinada. Pero yo tengo problemas con determinada persona y busco una lectura bíblica y este versículo le cae bien al fulano. ¿Y qué me va a decir a mí si aquí está en la escritura? Usted está utilizando mal la palabra de Dios, hombre. Esa risita es cómplice. Esa risita descubre cosas. A veces, sí o no, que podemos caer en esa tentación. Que usted tiene una situación bien grave con determinada persona y de repente le dan a usted el privilegio de predicar. Y constantemente, no el espíritu, su carne, la va direccionando a versículos donde sabe que va a atacar a esa persona. Y yo le pregunto, ¿será algo correcto ante los ojos de Dios utilizar algo santo y sagrado para que usted, hermano, ventile algún problema con la determinada persona? Que la iglesia ignore esa situación y la ventila a través de una prédica. Imagínese usted. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un dicho que dice que la ropa sucia se lava en casa. Aún, hermano, para dar testimonio hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y para hablar del cambio que el Señor ha hecho en tu esposo o en tu esposa, no la vaya a terminar de denigrar usted. Vaya a hablar más de la cuenta. Entonces uno tiene que usar de sabiduría, hermano. Imagínese que una persona se ponga a hablar mal del cónyuge. Bueno, ya el culto de acción de gracias porque Dios hizo la obra en el hombre, en la mujer, ¿verdad? Y empieza el testimonio que usted viera cómo me maltrataba este hombre. Y no, si usted viera cómo me maltrataba, me golpeaba, si este hombre hacía lo que quería conmigo, ¿cómo cree que se va a sentir esa persona? Usted bien ya lo dijo, humillada. ¿Usted cree que eso va a edificar, esa palabra va a edificar al recién convertido, a ese hombre que Dios está cambiando, esa mujer que Dios está cambiando? ¿Usted cree que eso va a abonar a ese cambio? No. Un cacerolazo puede esperar allá al salir, hermano, que le vuelve ese viejo hombre o a la vieja mujer, ¿no?, a esa persona, por causa de una palabra imprudente.
Así que uno debe tener mucho cuidado. Estamos captando la situación, ¿verdad? Vaya, así que cuidado con no estar utilizando, hermano, algún tipo de don, o decir, ¿verdad? O cubrir mi cobardía a través de un don, por no encararla personalmente, o ocupar la palabra de Dios para direccionar mis misiles a la X persona, ¿verdad? Y ahí en la iglesia, yo le digo, ¿por qué está hablando eso? Y solo aquella otra persona toda agachada, viendo así, ya me va a tocar el turno, a mí de la otra prédica me toca. El otro martes o el otro jueves me toca a mí la palabra, así que prepárate. No hay que agarrar el púlpito como un ring de boxeo. Hay que encarar las diferencias, hermano, con la persona. ¿Eso es lo que el Señor ha establecido aquí? ¿Sí o no? Según los versículos que hemos visto, hermano, es a través de la confrontación directa con la persona. Obviamente con una actitud humilde y mansa, no altanera, para que yo pueda hacer del ministerio de reconciliación una realidad en esta relación. Bien, consideremos otro caso. Fíjese, hermano, que en ocasiones sucede que alguien con un alma herida, escuche bien lo que le voy a decir, que alguien con un alma herida que ha sido confrontado injustamente o justamente, busque silenciar a sus críticos a través del ejercicio de algunos de estos dones de inspiración o de revelación, con el propósito de hacerles sentir como que han tocado al ungido de Jehová. Y por cuanto lo han tocado, prepárate. ¿Es algo correcto eso? Y sí, fíjese que hay un versículo que habla de no tocar ni dañar a los ungidos de Dios. Pero yo no voy a ocupar ese versículo a mi conveniencia, porque estoy herido. ¿Me escuchó? ¿Ah? Y si esto se da en determinada persona, aquí obviamente no está operando, hermano, un espíritu correcto en esa persona. Aquí hay actitudes manipuladoras que están contaminando un don en particular. Ya que un alma herida lo que hace es contaminar la fuente, hermano. ¿Me escuchó? Aquí es donde uno debe tener mucho cuidado. Yo les voy a decir una cosa, hermano. En el ministerio se sufre. Todos los que somos llamados a servir en determinadas áreas, prepárese para ser herido. Pero debe de estar constantemente con el sanador del alma, en comunión con él, para limpiar sus heridas, lavarlas y vendarlas. ¿Me escuchó? Para que eso no se vaya a, ¿qué, hermano mío?, a ser tan profundo en ti, que la gracia y el favor que él, Dios, ha puesto, lo contamines con una raíz de amargura, porque se da ese peligro. Dice la escritura ahí en Santiago, hermano, 3:11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Una persona con amargura, ¿qué es lo que va a dar al pueblo? Aunque esté fluyendo en algún don, hermano, especialmente los dones de inspiración son los que hay que tener mucho cuidado, o los dones vocales, como yo les llamo, no, los dones como la interpretación de lengua, la profecía, la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Porque si lo está ejercitando una persona con amargura, ¿qué va a pasar? La vasija está contaminada. El don es perfecto, pero la vasija está contaminada, y por lo tanto el don no se da con pureza.
Ya va metida mi carne ahí, herida. Mi sentimiento herido ya va metido, ya va contaminado, hermano. Con el propósito de autodefenderme. Ese es un grave error, hermano. Cuando yo tengo heridas, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando yo tengo sentimientos de amargura hacia alguna persona que no he solucionado a través de la confrontación, porque eso pasa. Si la amargura está ahí es porque no ha habido algo que la libere. Esa herida se ha infectado, no ha sido tratada y se ha convertido en una raíz de amargura. Entonces, cuando una persona está en esa situación, la misma palabra de Dios nos exhorta a que no debemos de ministrar. Porque lo que tengo doy. Si yo vivo en amargura, si yo vivo en resentimiento, puede que haya un don en mí, pero esa raíz de amargura y resentimiento contamina ese don. Y ya no voy a ser de beneficio para el receptor. Porque lo estoy haciendo de una forma equivocada. Mi vasija está quebrada y necesito ir al alfarero. No puedo dar lo que yo no tengo. Y el espíritu, ya dijimos que es un espíritu de orden y de paz, de decencia, de decoro. Hágase todo con decencia, dice ahí la escritura, ¿no? Es decir, con integridad. Con orden. Pero cuando mi alma está quebrada por un resentimiento, por una amargura, la misma escritura me dice: no debes ministrar. Aunque tengas dones maravillosos, no puedes ministrar. ¿Dónde está eso? Pues allí dice en Mateo, hermano, 5, 23, 24. Mire lo que dice allí. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, llámese como se llame esa ofrenda. Porque como yo un día le dije, aquí no es solamente cuestión, hermano, de desempeñar un privilegio o una ofrenda económica o de especie. No, también el ejercicio de los dones, esa es una ofrenda que yo le doy a Dios. Esa es una ofrenda que yo le doy a mi Padre y que lo pongo a disposición del pueblo, al servicio de su grey. Entonces ahí claramente dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Contextualizándolo a los dones: cállate la boca. No ejerzas el ministerio de profecía. No ejerzas palabra de conocimiento. No ejerzas palabra de sabiduría. No ejerzas interpretación de lenguas. No ejerzas profecía. Ahí claramente dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y anda, ¿y qué dice? Confrontación otra vez. Y anda y reconcíliate. ¿Cuál es el propósito de la confrontación? No empeorar las cosas. ¿Qué es lo que se persigue? Reconciliación. Eso es lo que se persigue en las confrontaciones. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces abre tu boca. Entonces profetiza. Entonces interpreta la lengua. Entonces ejerza la palabra de conocimiento, ejerza la palabra de sabiduría. Pero si no lo ha hecho, si tu alma aún está cautiva por una raíz de amargura, por odios, por resentimientos, cállate la boca.
¿Cómo sé que yo tengo algún tipo de resentimiento con alguien? Fácilmente cuando yo evado a una persona, hermano. Ese es un signo que usted debe de tener muy consciente. Si de repente mira a una persona y le da una cosquilleo en el estómago y algo raro allí, ¿no? Y ve a la persona y le evade, ahí es un indicio que usted no anda bien. ¿Por qué lo sé? Porque a mí me ha pasado. Por eso es que lo digo con propiedad. Porque aquí no me estoy inventando nada, hermano. Sé lo que estoy hablando. Yo un día, allá cuando Dios empezó a darme el ministerio de la predicación, de repente pusieron otra persona con mucho aplomo y fuerte en la palabra, y entró en mí algo raro. Yo decía, vení, ¿qué es esto? Decía yo, qué feo esto. Decía, pero yo no me sentía cómodo, hermano. Yo decía, quizás tengo envidia, decía yo. Fíjese, quizás tengo envidia, digo yo, Padre, pero qué feo, ¿qué es esto? Bueno, un día, hermano, para no hacer largo el asunto, estábamos un día en una oración, porque yo siempre me ha gustado grupos así pequeños de oración, donde llego y oramos, ¿no? Y de repente ahí estábamos en oración, y de repente se acerca una hermana y me dice, tú no tienes ese problema, Freddy, me dijo. Y yo supe perfectamente de qué me estaba hablando. Libera tu alma, porque tú no tienes ese problema, me dijo. ¿De qué problema le estaba diciendo? De las envidias, hermano, y de los celos. El diablo me estaba queriendo poner cosas en mi mente, haciéndome creer que era yo. Hay que saber cuándo son pensamientos diabólicos y cuándo son pensamientos tuyos. ¿Me escuchó? En ese momento, como yo empezaba, hermano, yo no sabía diferenciar cuáles eran ese pensamiento, si del adversario o eran míos. Pero allí, en esa oración, me di cuenta que ese pensamiento venía de mi adversario. Así que yo fui libre a través de esa palabra de conocimiento que tuvo la hermana en ese momento, hermano. Porque fue una palabra de conocimiento que me ayudó a ser libre. Entonces, si usted tiene esas cosas, como le digo yo, ¿no? Que de repente sienta ciertas cosas con su hermano, con su hermana, o de repente sí ha tenido algún tipo de conflicto, usted se ha dado cuenta que ha andado hablando de usted, y ha andado, y no hablando cosas buenas, ¿verdad? Sino que obviamente la han dañado, han hablado de su familia, han hablado de lo que más quiere, de su tesorito, ¿verdad? O de sus niños, qué sé yo, ¿no? Ay, hermano, no hay cosa más terrible que le toquen la mamá a uno, o que le toquen los retoños, ¿sí o no? Para los que son aquí hijos o que son padres. Nosotros que somos hijos, a nosotros no nos gusta que nos toquen a la mamá. Al papá sí, ¿ve? Pero la mamá Dios guarde, arde Troya. No debería de ser así, pero bueno. Pero, hermano, o cuántos padres hay aquí que igual tampoco no les gusta que hablen mal de sus hijos. ¿Verdad que no les gusta? Imagínese que de repente usted se da cuenta que el fulano, la mengana están hablando de lo que usted ama, y se enfrenta a la persona y la ve, ahí viene esa persona, y usted sabe que ha hablado cosas tremendas suyas, y usted dice, no, mejor me aparto. Es sabio ver el mal y se aparta. Eso no es sabio, hermano, eso es cobarde. Porque si usted tiene problema con esa persona, la escritura dice que debe de confrontar y sacar esa raíz que se está formando en usted, sacarla antes de que se meta muy profundamente. Porque ya después ni siquiera le va a poder hablar a esa persona. Hasta dolor de cabeza le va a dar solamente el verla. Retorcijones. Un empacho. ¿Qué empacho, hermano? Esa persona con la cual usted tiene ese problema obviamente está mostrando un problema espiritual que se está reflejando externamente a través de un síntoma.
un dolor de cabeza, una cuestión del estómago. Es increíble, pero así es, como vamos a ver más adelante. No le dé largas a esto. Entonces la palabra del Señor dice: no hables. Si vos tenés resentimientos con el fulano, con la mengana, no podés hablarle pacíficamente, sino que ya va golpeando con tu palabra a la persona, ¿verdad? Alzadamente. Porque se ha fijado que hay personas que, aunque hablen bonito, hablan bien, bien fuerte, hermano. Se siente pesado aquello, ¿verdad? Entonces, y vos a veces te direccionás así con esa persona, ya sos dada. Vos sos mielita para todas, pero cuando estás con esa persona, te sale la palabra pesada y golpea. Entonces es una clara evidencia de que vos tenés un problema con esa persona. Ponete en paz, dice el Señor. Deja tu ofrenda. Deja de profetizar. Deja de ejercer don. Y anda a reconciliarte con el hermano. ¿Y qué dice después? Y luego presenta tu ofrenda. En otras palabras, empieza a ejercitar tus dones. Empieza con libertad a ministrar a los demás. Porque vuelvo al punto, uno da lo que tiene. Si hay falta de perdón en mi corazón, eso es lo que yo voy a dar. Resentimiento en la gente. Yo voy a llenar y cargar la atmósfera, hermano, de un ambiente hostil de odio. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que han sido dañadas por otras y cuando hablan se nota su amargura. Que hasta uno se siente, uy, dice uno, qué feo se siente oír esto, ¿no? ¿Se ha topado con gente así? Entonces, hermano, es algo serio esto. Entonces, cuando esto está pasando, la Escritura no nos dice, ejercita tus dones, así no importa, ¿verdad? No, claramente dice, anda a reconciliarte con el mengano, con la sutana, y luego entonces abrí tu boca y ministra. Sigamos leyendo, mire. Deja yo tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Una vez más, la confrontación para tratar de restaurar esa relación. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí estamos hablando de una persona presa en raíces de amargura y de resentimiento. Está presa, hermano. ¿Cómo yo voy a declarar libertad a una persona cuando yo estoy cautivo? ¿Verdad que es imposible? Entonces, por esa razón, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esto. Y la forma como usted puede sanar su alma, sacar esa raíz de amargura que hay, no es evadiendo a la persona, no es escondiéndosele, no es evitándola, no es cambiándose de asiento. Que de repente le digan, aquí sentate y no te diste cuenta que ahí estaba la persona que te tiene conflicto. Rápido te das la vuelta, ¿verdad? Y te pones en otro lugar. ¿Cómo es eso que levantas la mano y cantás? ¿Cómo es que te da eso a ti? De poder cantar bien con tranquilidad. Cuando tal vez has humillado a tu esposa ahí en tu casa. Has humillado a alguno de tus hijos. Y aquí venís vos a cantar, a presidir, a predicar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te da eso a ti? Y eso es bien común, hermano. Familias con grandes pleitos en sus casas y aquí, hermano, pero hasta revestidos. Y hasta exhortando a la gente a buscar reconcilios. Y celosos en la obra para colmo de males. Bien celosos. Pero en su vida familiar, dígame usted, ¿verdad que se dan estas situaciones? Hay que tener cuidado. Hay
que celar primeramente lo propio, hermano. Poner en orden mi casa para luego ver la ajena. Así lo dice el Cantares, ¿no? Te ponen en una viña, cuida tu viña, cuídala, ¿verdad? Entonces, pero a veces está esa situación tan tremenda y Dios nos quiere así, hermano, que en el hogar una cosa y en iglesia otra, en el trabajo una cosa y en iglesia otra. No, tenemos que ser íntegros. A eso se habla de decencia, ¿verdad? Esa es parte de la decencia, la integridad. Donde quiera que yo esté, yo soy el mismo. Yo no me voy a transformar en otra persona en un determinado lugar, porque ese es un trastorno ya de personalidad que tengo muy grave, ¿verdad? Y que da a conocer de que hay un problema muy serio espiritual ahí. Pero bendito sea Dios que Él nos da remedio. Fíjese en Santiago 5:16 lo que dice: cómo se puede sanar el alma de amargura, llena de resentimiento y de odio. Una vez más, confrontación. Por eso le digo, no hay de otra. Quieres ser libre de la amargura, quieres ser libre del odio, quieres ser libre del resentimiento, confronte a esa persona. Por eso es que la Escritura dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué es eso? Confrontación. Y luego viene la administración: y orad unos por otros. Pero se da cuenta que la oración, que es algo sobrenatural, va después de que yo me ponga en paz con usted. Aló. Vaya. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. No sé cómo es que estamos ministrando gente y usted sabiendo que tiene un problema y no resuelto con su esposa, con su hijo, hasta con el perro. O en su trabajo. ¿Cómo es que aquí puede ministrar esto? No, hermano, hay que tener mucho cuidado. Porque repito, lo que tengo, eso es lo que doy. Entonces yo debo de procurar estar sano, mantenerme, vuelvo al punto, ¿no? De 2 Corintios 7:1, limpiar nuestras vasijas de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿no? ¿Y de qué forma lo voy a hacer? Pues ahí dice, en Santiago 5:16, la forma: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros. ¿Para qué dice? Para que seáis sanados. ¿Sanados de qué, amado? De esos resentimientos y amarguras que a veces se exteriorizan con enfermedades físicas. Hay enfermedades físicas que son producto de la amargura y resentimiento. Ya sabía usted eso, ¿verdad? A veces no se requiere de la intervención sobrenatural de un don de sanidad o de milagro o don de fe. Simple y sencillamente confesión, ¿verdad? Sacar lo que tú tienes contra otra persona. Tú sos libre espiritualmente y a veces hasta libre físicamente, porque esa enfermedad que te atormenta es de carácter espiritual, por falta de perdón y de amargura. Así que mire, hermano, ¿se da cuenta? Así que ya le digo, no, los dones de inspiración como de revelación no deben de ser ejercidos teniendo mi vasija contaminada, porque puedo caer en la manipulación, puedo caer en deteriorar a otra persona, en no ser de bendición para la otra persona, sino ser de tropiezo. Porque en ese momento yo no le estoy transmitiendo algo bueno, sino mi alma está mal. Entonces, por eso es que la Escritura me llama a que yo debo de cuidar mi vasija, que yo debo de guardarme para el Señor, que yo debo de constantemente limpiarme, ¿verdad? Y esta es la forma, a través de la confesión. ¿Qué dice allá en 1 Juan, capítulo 1:9, si no me equivoco? Que dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero antes de eso dice que debemos de confesar nuestros pecados para que podamos ser limpiados. Pecado no confesado es un pecado acumulado que se traduce en ¿qué? En raíces de amargura, en problemas de carácter.
Por eso es que la Escritura nos exhorta que debemos de confesar nuestros pecados a nuestro Padre, pero también confesarnos nuestros pecados si hemos cometido pecados entre nosotros, confesar también los pecados a las personas que nos han dañado o que he ofendido, para lograr mantener ¿qué? Una relación correcta entre Dios y mis hermanos. Cuando yo estoy en ese plan, yo puedo tener la certeza que lo que va a salir en mi boca va a ser una fuente dulce y no amarga. Una fuente de edificación y de bendición para las demás personas. ¿Queda claro esto, amado? Así que ya le digo, guardémonos de utilizar los dones de inspiración, aún la misma palabra de Dios, para arreglar problemas personales. No, es a través de la confrontación humilde y mansa como yo voy a arreglar mis diferencias con usted. Yo no voy a involucrar dones del Espíritu en eso. No, es parte de saber convivir con usted. Mi relación con usted a través de una confrontación, repito, humilde y sumisa. Como yo voy a empezar a mejorar y ser un recipiente de honra para Dios, que yo creo que es lo que todos queremos. Amén, iglesia. Padre buen Dios, en esta hora de la noche yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de habernos congregado en tu nombre. Gracias, Señor, por este momento que hemos tenido, donde hemos sido aconsejados a través de tu palabra. Yo te pido que esto no caiga en saco roto, que podamos nosotros practicarlo, Señor. Que si hay algo mal entre nosotros, si me he identificado con algo que aquí ha sido expuesto, ayúdeme, Señor de la gloria, a ponerme a cuenta primeramente contigo, y si tengo algo contra mi hermano, pues con mi hermano. Buscar la confrontación, ejercer el ministerio de reconciliación a través de actitudes mansas y humildes. Llevar la fiesta en paz. Porque cuando eso sucede, tu palabra dice, Señor, que tú derramas bendición ahí en esa congregación. Así lo dice el Salmo 133, Señor. Padre de la gloria, que somos bienaventurados y es dichoso, ¿no? Cuando nosotros procuramos la armonía entre nosotros, porque ahí derramas tu Santo Espíritu. Y eso es lo que queremos, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda fluir con libertad, sin ningún tipo de tropiezo. Que así como recibo con pureza ese don, que así también lo transmita con pureza. Si hay resentimiento, si hay amargura, si hay odios en mi corazón, Padre de la gloria, ayúdeme a poder reconocerlo y ponerme a cuenta. Si está viva esa persona, pues que me ponga a cuenta con la persona. Si está muerta, pues no hay ni qué puedo hacer más que pedirte a ti misericordia y que me ayude a liberarme de ese recuerdo. Porque lo hice tal vez en ignorancia, Señor. Padre eterno, pero en esta hora quita esas cargas. Libéranos de cárceles, Señor, sentimentales, emocionales. Libéranos. Que nuestro espíritu, que nuestra alma, nuestro cuerpo esté sano, para que podamos ser vasijas de honra tuya, Padre, donde pueda fluir con libertad lo que tú has depositado dentro de nosotros. Padre, si hay problemas entre nosotros, que no lo dudo, ayúdenos a hacer nuestra parte, a no evadir esa confrontación, a no ocupar una prédica para que haga ese trabajo, Señor. No, hemos aprendido que es a través de la confrontación como yo voy a resolver ese lío, como yo voy a resolver ese problema con mi hermano o con mi hermana. Ayúdeme pues, dame valentía y un carácter sumiso y humilde para poder abordar a esa persona antes de que esto empeore dentro de mí y se convierte en una raíz de amargura, y en vez de fluir en una fuente dulce, sea una fuente amarga y no sea de bendición para los demás. Si tal caso está sucediendo, líbranos, Padre, y que mejor no ministremos, que mejor cerremos nuestra boca hasta que nos pongamos a cuenta con nuestro prójimo. Y una vez
resuelto ese problema, entonces con libertad yo voy a ejercer mi servicio. Yo voy a ejercer ese don. Yo voy a ejercer ese ministerio. Padre de la gloria, ayúdenos. Que tu Espíritu Santo traiga revelación, Señor. Pon el querer y el hacer en cada uno de nosotros, de hacer las cosas correctas, Padre. Limar asperezas, contribuir a la reconciliación, llevar la paz. Como dice la Escritura, seguir la paz, buscar la santidad y la paz. Oh Padre de la gloria, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Y te doy gracias por aquellos hermanos que lo están haciendo, por aquellos hermanos que se han llenado de valor y han dicho: yo no me voy a prestar a la maquinación del enemigo. Yo no quiero estar preso en ese sentimiento de rencor y de amargura. Y se han llenado de valor, ese valor que les da el Espíritu Santo para confrontar de una forma correcta, mansa, prudente y mansa a la persona con la cual se sienten ofendidos. Y han podido disfrutar de esa libertad. Y han podido disfrutar, Señor, de esa liberación, Señor amado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Señor! Es que tu palabra es verdad. Tú no mientes. Y si esto está escrito y en la forma como tú has establecido para mejorar mis relaciones personales con mis hermanos, pues manos a la obra. Porque no está escrito para que lo tengamos solo en la mente, sino que lo llevemos a la práctica. Que lo practiquemos con mi familia, con personas del trabajo, con personas de la escuela, de la universidad, donde sea el área donde está la convivencia con mi prójimo. Ayúdeme, Señor. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque tu Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos da el poder para hacer lo correcto. Ayúdanos pues, Señor amado. Ayúdanos a hacer nuestro trabajo, porque tú harás el resto. Que haya gente dispuesta, Señor, en este lugar, de hacer las cosas correctas. Si lo sabemos, pues que lo hagamos, Padre, una realidad. Que no solamente esto quede en el aire o en el conocimiento o almacenado en la mente nuestra, sino que lo llevemos a la práctica, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, rompa cadenas, sane al enfermo, de vista al ciego. Pero para eso deben de haber vasijas sanas. Vasijas sanas. Ayúdanos pues a ser de los tales, Señor, y poder cumplir así nuestro propósito. Claramente dice la Escritura que en el ejercicio de los dones debemos de hacerlo todo con decencia, con integridad y con orden. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, te lo suplico. Y te doy gracias por estos momentos que nos has permitido, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.